Bienvenidos a la entrevista de France 24. El amianto o el asbesto es un grupo de minerales que, debido a sus cualidades, se usó ampliamente en el siglo XX para la construcción. El gran problema es que sus fibras son altamente tóxicas, especialmente para quienes se exponen a ellas durante largo tiempo. Es el caso del padre de la cineasta Isabel Andrés Portí, quien falleció de un mesotelioma provocado por el amianto. Pero también es el caso de otras miles de personas, y de esa premisa nace La fibra sensible, el último documental de la directora. Isabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, usted dice en el documental que nunca escuchó hablar sobre el amianto hasta que su padre enfermó, que entonces surgieron preguntas como ¿qué es el amianto?, ¿dónde lo inhalo?, o ¿cómo se cura el mesotelioma? Hay demasiado desconocimiento al respecto. Sí, creo que sí, por eso ese es el motivo de haber hecho el documental. La verdad sí que yo creo que es un tema que la gente cree que sabe, pero en realidad no sabe, ¿no? Les suenan, pero no tenemos la información apropiada para saber cómo manejarlo y ser conscientes de lo que representa para nuestras vidas, ¿no? Claro. Bueno, en el documental aparece el activista belga Eric Jongere, que murió también a consecuencia del amianto. Se ve como, bueno, a lo largo del proceso del documental también se convirtieron en amigos, y en un momento dice que a veces pierde la esperanza de que los políticos puedan o quieran hacer algo. ¿Es esa inacción política que está todavía hipotecando la vida de nuevas generaciones por el amianto? Bueno, está claro que quien puede regular esto son los políticos, que por eso los hemos escogido, para que protejan y cuiden a los ciudadanos, y en relación a este tema, pues creo que se está haciendo muy poco. Claro, bueno. Y bueno, como visteis en el documental, fuimos a rodar la votación de la nueva directiva, pero aún no está aprobada totalmente porque depende de las negociaciones con cada país, y no se ha llegado a un acuerdo de cómo aplicar aún esta ley, ¿no? Claro, usted vive en Cataluña, el documental habla mucho de Cataluña, y en los últimos meses hemos visto cómo el Parlament catalán ha avanzado también en la creación de una nueva ley. ¿Es suficiente lo que se está haciendo? Vamos a ir al nivel de Cataluña, al nivel de España, pero también de Europa, como vemos en el documental. Bueno, mi opinión es que vamos muy, muy, muy tarde, ¿no? Esto se sabe desde hace años, incluso se puede decir algún siglo, que esto es peligroso, y se ha hecho muy poco al respecto, ¿no? Espero que pues, este proyecto de ley que se está trabajando en Cataluña y el de Europa se aprueben pronto, y sobre todo que se apliquen pronto, ¿no? Y que yo creo aquí el problema es siempre poner los medios necesarios para que se puedan aplicar estas leyes, ¿no? Y hacen falta muchos medios porque hay mucho amianto por todas partes. Claro. Bueno, creo que hay un hilo que cruza todo el documental, más allá del principal, del amianto, que es también la pertenencia a la clase obrera. Creo que se ve muy bien reflejado en ese orgullo que tenía su propia familia de trabajar en la fábrica de Uralita, de que esto era un proceso además de diferentes generaciones, y que coincide además con un orgullo muy similar al que tenía también la familia de Eric en Bélgica, pero a la vez, cuando se han descubierto los procesos, también han sentido una grandísima decepción. Yo le quería preguntar si es la historia del amianto también la historia de un veneno generalizado para la clase obrera. Bueno, no sé si lo llamaría así, pero lo que está clarísimo es que es un tipo de enfermedades y de problemas que afectan a la clase obrera. Son los que trabajaban con este material, los que estaban en contacto y los que estaban desprotegidos. No tenían la información. Sus jefes, muchos sí que la tenían. Lo que pasa que, bueno, eso no se puede generalizar, depende de personas, cada empresa era de una forma, pero en el caso de Uralita hay pruebas, los abogados hablan de ello, que había conocimiento y no se protegió a los trabajadores. Entonces, en este caso, pues sí, es un tema que afecta mucho más a
a los trabajadores. Claro, se ve además también en el documental como, bueno, muchas veces hay desesperación por las trabas de la justicia hacia los que han sufrido las consecuencias. En este caso hablamos del amianto. ¿Sigue siendo el acceso a la justicia una traba hoy en día en Europa? Bueno, está claro que el sistema judicial no funciona con esto y el ejemplo es que el único caso donde se ha llevado a juicio el propietario de una de estas empresas ha sido en Italia, ¿no? Que sale en el documental. Las leyes están hechas de un modo que es muy difícil responsabilizar a estas personas y, bueno, y más allá de eso, yo creo que es un tema también moral. Estos empresarios han ganado mucho dinero con eso. Lo mínimo que se podría hacer, que es lo que cuenta uno de los personajes en el documental, es invertir parte de ese dinero en la investigación de estas enfermedades y ayudar a todos los afectados, porque dado la cantidad de amianto que hay aún todavía por todas nuestras ciudades, pero incluso pueblos y en el campo y en entornos industriales, tendremos estas enfermedades por mucho tiempo. Entonces, para mí lo más urgente es atender a todos estos afectados y qué mejor sería poder decir que, vale, te puedes enfermar, pero te puedes curar, ¿no? Y esto no es lo que está pasando ahora mismo. Y volviendo al tema judicial con el que tú empezabas la pregunta, pues como has visto, es muy complicado acceder a la justicia, lo que es un sufrimiento extra a las familias que han sufrido pues, enfermedades relacionadas con el amianto. No además que tienes una persona enferma y todo lo que significa pues por la pérdida, el dolor, el sufrimiento, sino que además no se reconoce y no hay un reconocimiento, un apoyo, una dignificación de estas personas, ¿no? Se encuentran muy solas. Me interesa mucho esto que nos está comentando ahora Isabel, porque también hay un punto en el que la abogada que llevó el caso de su familia, creo que es ella la que lo dice, que bueno, los años de procesos eternos y la muerte de familiares nunca se va a compensar con dinero. Personalmente, ¿qué consideraría una recompensa, algún tipo de justicia para su caso? Mi caso ya hay poco que hacer. Mi padre no nos lo van a devolver, pero lo que sí que está claro, y eso lo hablamos con la abogada, evidentemente el lenguaje de las empresas es económico y por tanto es con un reconocimiento económico, cómo se invierte el dinero, cómo se invierte en enfermedades, cómo se cambian las leyes, es el único modo de compensar esto. Lo que pasa que, pues es lo que dice la abogada, a caso individual, en mi caso, en todas las personas que han perdido familiares, pues es muy difícil que esto tenga alguna recompensa. Lo que sí que es necesario es un reconocimiento, ¿no? Y un asumir responsabilidades, ¿no? ¿Quién tiene que asumir responsabilidades por esto? Claro. Bueno, me parece paradójico quizás del caso que buscando imágenes para completar esta entrevista ha sido muy difícil encontrar algo sobre el amianto, ni siquiera en archivo. Y bueno, una de las personas que aparece también en el documental es una periodista que trabaja incansablemente también para que se siga hablando de ello. ¿Cree que está poco visibilizado esta problemática en la sociedad? No, totalmente. No, bueno, no somos conscientes aún ahora, habiendo documentación y estando el amianto prohibido en muchos de los países europeos, cuando hablas de amianto y de lo que significa para nuestra salud, bueno, cuando hablas con cualquier persona, la gente no sabe. La gente tiene una idea de que si no lo tocas, si no lo manipulas, si no has trabajado, y en realidad es un tema de salud pública. Y
seguramente esa es mi impresión, deliberadamente no se ha compartido esta información, ¿no? Porque si se sabe, pues se tienen que buscar soluciones, se tienen que buscar responsables y se tiene que abordar el problema. Y está claro que sabemos muy poco, hay muy poca imagen, hay muy poca información. Incluso en el documental se habla que, como en otros casos, pues se han pagado estudios médicos y está demostrado a nivel judicial para demostrar que no es perjudicial, ¿no? Claro. Bueno, ya quiero cerrar con una última pregunta de otra nueva frase del documental. No recuerdo si la dice usted o quién exactamente, pero dice que si no hablas de la tragedia, nunca encontrarás respuestas. Haciendo este documental, Isabel, usted ha encontrado respuestas que necesitaba también. Esa frase la dice Bruno, que es un sindicalista italiano dedicado toda su vida a la lucha contra el amianto. Yo he encontrado respuestas, horripilantes, diría, ¿no? Por eso he hecho el documental, porque a medida que me iba informando, iba viendo la dimensión enorme que tiene el problema y esa ha sido mi respuesta, ¿no? Que es un problema muy grande que no somos conscientes, que no hemos visto o no nos han querido contar. Y al menos a mí hacer el documental me ha servido. Bueno, yo siempre pensé, esto va a estar conmigo toda mi vida, esta experiencia. Es una experiencia muy dolorosa, muy negativa. ¿Cómo podemos convertir esto para que tenga alguna utilidad para todos nosotros, ¿no? Y ese fue el motivo de hacer el documental, de compartir las respuestas que yo encontré. Y la respuesta final y principal es que vivimos en un mundo donde se prioriza el dinero por encima de la salud de las personas. Y eso nos tendría que hacer pensar y cambiar las reglas de juego. Pues Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena también por este documental. Le recomendamos a todo el mundo que lo vea, porque la verdad hace que pensar también, y de lo que hemos vivido quizás muchos rodeados de ese amianto que ni siquiera lo sabemos. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno. Y por querer compartirlo. Bueno, un placer. Yo les invito también a nuestros espectadores a que sigan viendo estas entrevistas aquí en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Gracias. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.